Ahora vamos a hablar acerca de las fórmulas de tamaño muestral, información que es de gran importancia para complementar el entendimiento de los tamaños de muestra al momento de realizar trabajos de investigación. Para lo cual, primero debemos recordar lo siguiente. Lo ideal sería trabajar con toda la población de estudio. Recordemos, aquella población que cumple los criterios de selección. Sin embargo, debido a la dificultad de hacerlo por tiempo y dinero, se selecciona una muestra, cuyo tamaño debe ser obtenido por medio de una fórmula de tamaño muestral siempre. A continuación presentaremos cada una de las alternativas que tenemos. Las posibilidades de fórmulas las vamos a entender en este gráfico. Y tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Nosotros podemos tener como variable resultado una variable de tipo cualitativa o podemos tener como resultado una variable de naturaleza cuantitativa. Por ejemplo, de variable cualitativa tendríamos el tipo de maloclusión, la forma de la cara, la prevalencia de caries, el sexo, entre otras. Y para las variables de naturaleza cuantitativa tenemos el overjet, el overbite, los ángulos cefalométricos, la cantidad de pérdida ósea, etc. La naturaleza de estas dos variables es totalmente distinta. Mientras acá hablamos de palabras, en las cuantitativas hablamos de números. La segunda posibilidad que tenemos es determinar cuántos grupos de comparación tenemos. Podemos tener un grupo en evaluación o podemos tener dos grupos en evaluación. Lo mismo para las variables cuantitativas. Un grupo en evaluación o dos grupos en evaluación. Entonces, por decir, si yo quisiera comparar la cantidad de pérdida ósea producto de un tratamiento de ortodoncia en un sector específico mediante la tomografía computarizada, mi variable de resultado, al ser cuantitativa, me pretende extrapolar los datos en función de promedios. Es decir, el promedio o media de la pérdida de hueso. Luego lo que tengo que yo corroborar es cuántos grupos de evaluación tengo. Si tengo uno o tengo dos. En este caso tengo grupos con y sin ortodoncia. Entonces estaría en la posibilidad de comparar los promedios en estos dos grupos. Por lo tanto, la fórmula que me correspondería sería una fórmula para comparar dos medias. Entonces, nosotros tenemos en realidad cuatro posibilidades. La posibilidad de estimar una proporción cuando tengo una variable de tipo cualitativa y un grupo en estudio. Comparar dos proporciones cuando tenga dos variables, o mejor dicho, dos grupos en comparación y mi variable sea de origen cualitativo. Tengo la posibilidad de estimar una media cuando tenga un grupo en evaluación y mi variable sea de naturaleza numérica, o comparar dos medias cuando tenga dos grupos en evaluación. Tercero, vamos a determinar solo en los casos que tengas que estimar una proporción o estimar una media, realizarte esta pregunta. ¿Se conoce la población de estudio? Si la respuesta es positiva, tú utilizarás una fórmula para estimar una proporción conociendo el número de la población de estudio. Si no, utilizarás la fórmula para estimar una proporción sin conocer el número de población de estudio. Las mismas posibilidades las tenemos en las variables cuantitativas. Estimar una media conociendo el número de la población o sin conocer el número de la población de estudio. Entonces, este es el esquema que debes tener en cuenta al momento de seleccionar una fórmula de tamaño muestral. Primero, preguntarte qué tipo de variable de resultado tienes, si cualitativa o cuantitativa. Luego, saber cuántos grupos en evaluación tienes, si uno, o vas a comparar dos o incluso más grupos. Y luego, solo en el caso que vas a estimar una proporción, si conoces o no la población de estudio, para poder determinar tu tamaño de muestra, específicamente elegir la fórmula correspondiente. En el caso que tú tengas más de dos grupos, no existen fórmulas para comparar 3, 4, etc. No existen para comparar más de dos grupos, ¿no? En realidad tendríamos que aplicar la fórmula para comparar dos grupos
Si mi variable es cualitativa, 2 proporciones, o si es cuantitativa, 2 promedios o medias. Entonces lo que yo tendría que hacer es alternar, ¿no? Compararía primero el grupo 1 con el grupo 2, luego el grupo 1 con el grupo 3 y luego el 2 con el 3. Y al obtener los tres resultados, yo debería tomar el que mayor tamaño de muestra me dé la fórmula de tamaño muestral. O también otra posibilidad podría ser las comparaciones, por ejemplo, del grupo control versus el grupo experimental 1 y el grupo control versus el grupo experimental 2, y de ahí decidir el que tenga mayor tamaño de muestra. De repente una posibilidad también puede ser comparar los dos grupos experimentales de frente. Entonces, en realidad eso lo va a manejar el criterio, el investigador, ¿no? Es el que va a determinar exactamente qué grupos de comparación voy a tomar para determinar mis fórmulas de tamaño muestral. Siendo así, entonces usted ya puede elegir su fórmula, para lo cual vamos a hablar algunos conceptos que son de importancia. Antes de presentarte las fórmulas, deseo que conozcamos estos tres conceptos. Nivel de confianza. Este va a estar referido cuando nosotros queremos tener la exactitud de que mis resultados sean confiables en un determinado porcentaje. Lo ideal es que mis resultados tengan una confianza alta, es decir, yo tengo la posibilidad de que tenga certeza en estimar mis resultados en un 95% usualmente. Tú puedes trabajar a mayores niveles de confianza, 96, 97, 98, 99%, etc. Cuando vas a decir 100%, en realidad deberías estudiar a tu población de estudio, porque no quieres tener ningún margen de error. Cuando tú trabajas a un 99% de confianza, quiere decir que tienes 1% de posibilidades de que tus resultados no estén en este contexto, ¿no? Sería un margen de error. Entonces, los niveles de confianza, vamos a hablar que se han heredado de forma tradicional a través de la estadística, se utilizan por lo general 95%, pero ustedes podrían subir el mayor nivel de confianza, recordando que siempre te va a salir mayor tamaño de muestra. Vamos a hablar de nivel de significancia, cuyo símbolo es el signo de alfa. Entonces acá diremos que cuando obtenga mis resultados, estos deben tener un valor a partir del cual diga que realmente son significativos. Usualmente se trabaja 0.05 de nivel de significancia, cuando el nivel de confianza es el 95%. Pero algunas veces se va a trabajar al 0.01 de nivel de significancia, cuando el nivel de confianza sea 99%. Nivel de significancia, en otras palabras, es el punto de corte a partir de donde voy a decir que mis resultados van a ser significativos en el trabajo de investigación que voy a realizar. A partir de ese número, cuando yo obtenga valores menores a esa cifra, voy a decir que realmente los datos son significativos desde el punto de vista estadístico. De hecho, el valor de P está muy ligado a lo que es el valor de nivel de significancia, es decir, a realzar cuando realmente un dato es significativo. La potencia de la prueba se refiere específicamente al poder de la prueba estadística que vas a utilizar. El signo es el beta y se trabaja convencionalmente a una potencia de prueba mínima de 80%. Es decir, valores inferiores a 80% no van a ser aceptados desde el punto de vista estadístico, porque va a disminuir la representatividad de la muestra, ¿no? Más bien sí podría subir el tamaño de muestra. Algunos trabajan al 90%, algunos con valores mayores. Mientras más alto sea el valor, más grande será el tamaño de muestra. Estos tres conceptos son importantes al momento de realizar las fórmulas de tamaño muestral, puesto que vamos a tener que utilizarlos y reemplazarlos en las distintas fórmulas. Veamos esta diapositiva. Acá se presentan los valores de zeta alfa y zeta beta más empleados. Recordemos que alfa era el nivel de significancia y beta la potencia de la prueba. Cuando hablamos de zeta alfa, específicamente nos referimos al valor de alfa, pero en la línea o columna de zeta. En otras palabras, para explicarte de forma más sencilla, en el valor de zeta, es decir, se podría entender como que es como el idioma de la estadística. Entonces todos los valores de alfa
van a estar expresados en valores Z. Y estos son los datos que van a ser reemplazados en las distintas fórmulas de tamaño muestral. Veamos, cuando nosotros trabajamos a un nivel de significancia de 0.050 o 0.5, que equivale a trabajar con un nivel de confianza de 95%, yo tengo para elegir estas dos columnas, la del test unilateral o la del test bilateral. Se va a entender como el test unilateral cuando yo tenga como hipótesis que uno de los dos grupos que yo estoy comparando es mejor que el otro. Y se va a entender como un test bilateral cuando simplemente voy a decir que los resultados en otros dos grupos son distintos, pero no me inclino a favor de qué grupo. Por lo general se trabaja a un test unilateral porque las hipótesis nos piden inclinarnos hacia un grupo en comparación. Entonces, si yo trabajase a un nivel de significancia de 0.05, el valor de Z alfa que yo voy a reemplazar cuando me pida la fórmula va a ser 1.645. Si desearía trabajar con una hipótesis bilateral, sería 1.960. Este es el mínimo tamaño con el que nosotros podemos trabajar el nivel de significancia, de 0.05. Pero podríamos tener nosotros valores como trabajar al nivel de significancia de 0.01, lo cual querría decir que estoy trabajando un nivel de confianza de 99%. Entonces los valores para reemplazar serían en el test unilateral 2.326 o 2.576 respectivamente. Eso es con respecto al nivel de significancia. Ahora veamos respecto a la potencia de la prueba. Entonces la potencia de la prueba va a estar expresada en esta columna. La fórmula de la potencia de la prueba va a ser siempre 1 menos el valor de beta. Nosotros sabemos que el valor de la potencia de prueba mínima debe ser el 80%. Expresado en proporción es 0.80. Entonces este es el dato de la potencia de la prueba. Entonces yo tengo que expresar ese código de 0.80 en el idioma de Z o en los valores de Z beta, y los valores de Z beta se ven en esta columna. Si yo desearía trabajar a una potencia de prueba de 0.80, el valor de Z beta sería 0.842. Si yo quisiera aumentar el valor de potencia de la prueba, por ejemplo a 0.90, el valor de Z beta sería 1.282. El mínimo potencia de prueba es 0.80 u 80%. Entonces esto simplemente entendamos que van a ser constantes estadísticas que han sido ya desarrolladas y que nos van a permitir reemplazar los datos, tanto de nivel de significancia como de poder de la prueba, en el idioma de Z, ¿no?, al momento de reemplazar los datos para mis fórmulas de tamaño muestral. De hecho, que los valores resaltados con color rojo son los más empleados en los diferentes trabajos de investigación. Comprendamos más acerca del tamaño de muestra. Veamos esta primera fórmula de tamaño muestral, que corresponde a la fórmula para estimar una proporción, es decir, cuando he tenido una variable resultado de tipo cualitativo, pero no conozco el número de la población. Entonces veamos. Esta fórmula se utilizaría, por ejemplo, si queremos conocer la prevalencia de reabsorción radicular severa en tomografía computarizada con BIM, sin conocer el total de la población de estudio. Entonces, fíjate, esta sería la fórmula. El Z alfa al cuadrado, el valor de Z alfa hemos visto que es el nivel de significancia, pero en valores de Z. Entonces, el dato lo voy a obtener de la tabla anterior, 1.645, si el nivel de confianza al que deseo trabajar como investigador es el mínimo requerido, que en este caso sería 95%. Regresamos a la diapositiva anterior y vemos que cuando yo voy a trabajar a un nivel de significancia de 0.05, el valor de Z alfa va a ser 1.645. Entonces es este el valor que yo voy a llevar para reemplazar a mi fórmula. Fíjate, entonces le voy a poner 1.645. El valor de P va a ser la proporción esperada. Por ejemplo, en base a los estudios previos o a la prueba piloto que yo realice, voy a ver que la prevalencia de reabsorción radicular es aproximadamente el 5%. Pero lo voy a expresar en proporciones. 5% sería igual a decir 0.05. Entonces debería reemplazarlo acá. El valor de Q va a ser la diferencia de 1 menos la proporción esperada. En este caso sería 1 menos 0.05, va a ser igual a 0.95. Ese va a ser el valor que voy a reemplazar acá.
Y finalmente d al cuadrado se va a entender como d la precisión a la que desea trabajar el investigador. Por lo general vamos a trabajar a precisiones pequeñas, de un 3% a un 5%, es decir, en cuánto por ciento quiero ser exacto al encontrar el resultado estimado. En otras palabras, se podría entender como un margen o un rango de cuánto quiero que esté mi resultado, tanto para arriba o para abajo. Por ejemplo, en este caso le ponemos un 3%. Se podría entender como que podría ser un 5% más menos 3. ¿no? Podría entenderse también cuán exacto quiero ser en el momento de determinar mi resultado. En este caso, 3%. Eso lo pone el investigador. Eso, como les digo, tiene un rango que fluctúa entre 3 a 5%. Mientras más precisión tengamos, mayor va a ser el tamaño de muestra. En este caso, 3% lo vamos a expresar en proporciones, que sería 0.03. Entonces reemplazaríamos estos datos y obtendríamos el tamaño de muestra para este ejemplo. ¿no? Ojo, el tamaño de muestra que te va a dar va a ser para que tú tengas la comparación de un grupo, ¿no? En realidad, porque estamos hablando de una proporción. Bien, veamos este ejemplo. Prevalencia de maloclusiones y su relación con los factores sociodemográficos, caries dental e higiene oral en niños escolares de Tanzania entre 2 y 14 años de edad. El estudio fue llevado a cabo en Kinondoni y Temeke, que son distritos de Dar es Salaam, en Tanzania. Estos dos distritos fueron seleccionados porque difieren en su situación económica. Una muestra proporcional estratificada fue obtenida de las escuelas públicas del lugar. 1.601 niños de diferente sexo, ¿no? Acá están los números específicos, de 12 a 14 años, fueron randomizados y seleccionados de 16 escuelas, haciendo un total de 220 escuelas públicas. Es decir, sacaron una muestra representativa para estimar la prevalencia de la maloclusión. En realidad acá tenían el tamaño de las escuelas, pero no tenían el número exacto de niños, ¿no? Y no tenían el marco muestral. Se va a entender como marco muestral el listado de todas las unidades de estudio para poder realizar el tamaño de muestra. En este caso, los 1.601 niños fueron estimados, ¿no? Y la fórmula que le hubiera correspondido a ese estudio tendría que ser la fórmula para utilizar una proporción, para estimar una proporción sin conocer la población de estudio, ¿no? Debido a la cantidad de escuelas públicas que tenían, ¿no? Básicamente hicieron una selección de las escuelas. De las 220 seleccionaron 16 y de esas 16 determinaron quiénes iban a participar en su trabajo de investigación. En este tipo de estudio hubieran debido utilizar una fórmula para estimar una proporción sin conocer la población de estudio. Pero veamos que también existen fórmulas para estimar una proporción cuando se conoce el número de la población de estudio. Por ejemplo, si queremos conocer la prevalencia de reabsorción radicular severa en la tomografía computerizada con BIM y conocemos el total de la población de estudio. Por ejemplo, si fuese el caso de toda la base de tomografías entre el año 2010 al 2013 de pacientes que hayan ido a solicitar su tomografía por razones de tratamiento de ortodoncia, ¿no? Entonces nosotros podríamos tener ahí una gran variedad de pacientes. Tendríamos que ver quiénes cumplen los criterios de selección para establecer mi población de estudio, y de esa podría aplicar una fórmula de tamaño muestral conociendo el número total de población, en este caso el número total de tomografías. La fórmula sería la que vemos. El valor de n minúscula siempre va a ser la fórmula de tamaño muestral a determinar. El valor de n mayúscula va a ser el total de la población, en este caso sería el total de tomografías que cumplen los criterios de selección entre los años 2010 al 2013. Por z alfa al cuadrado, ya sabemos que el z alfa va a ser 1.645, que sería una constante si quiero trabajar a un nivel de confianza de 95%. El valor de p va a seguir siendo la proporción esperada. Por ejemplo, según estudios previos o piloto que yo realice, aproximadamente hay un 5% de personas que tienen esa reabsorción radicular. En proporción sería 0.05. El valor de Q sería la diferencia de 1 menos la proporción esperada, en este caso 0.95. Y la precisión va a ser la que el investigador determine. En este caso deseamos un 3%, lo ponemos en función de proporción, 0.03, y reemplazamos los datos en esta fórmula de tamaño muestral, ¿no? Entonces, al reemplazar estos datos voy a obtener el valor total de mi población
¿no? En este caso de mi muestra, para poder realizar mi trabajo de investigación, conociendo el número total de la población de estudio. Por ejemplo, ese trabajo publicado que habla de maloclusión, ¿no?, en su tratamiento oclusal en una población urbana de Irán, un estudio epidemiológico de 11 a 14 años de edad, ¿no? Hablaron de evaluar niños de esa edad. Este estudio fue llevado a cabo en la ciudad de Isfahán, en Irán, y acá nos dan detalles, fíjense. Isfahán está localizada en la parte central de Irán y constituye el 3% de toda la población. La ciudad tiene una población de 1.986.542 personas. E Isfahán metropolitana tiene una población de 3 millones aproximadamente de personas. Una muestra proporcional estratificada de 502 niños de 11 a 14 años fue obtenida de 6 escuelas públicas de cada locación geográfica de Isfahán. Los criterios de selección fueron sujetos sin anomalías craneofaciales, nacidos y residentes de la ciudad. Entonces mira, acá tenemos el dato exacto de la población de estudio. Si nosotros quisiéramos hacer un trabajo de investigación que tenga representatividad, tendríamos que hablar que tenemos que tener una fórmula de tamaño muestral y un tipo de muestreo probabilístico. Al momento de obtener la fórmula de tamaño muestral, vamos a necesitar el dato de la población de estudio, que lo tenemos acá. Entonces tenemos nosotros el marco muestral, es decir, la información de las unidades de estudio. Probablemente tengamos una lista de repente de los, en este caso de las unidades de estudio de las escuelas públicas, ¿no? En este caso corresponde de igual manera, al tratarse de una variable principal que es la prevalencia de la maloclusión, al ser de tipo cualitativa, y tener un grupo en realidad de estudio, simplemente que lo estoy sacando de diferentes escuelas, pero en realidad constituye un solo grupo. Para poder hacer el estimado de la prevalencia de la maloclusión, me correspondería utilizar una fórmula para estimar una proporción conociendo la población de estudio. Veamos este otro ejemplo. Prevalencia de lo que es la mordida cruzada posterior, ¿no?, y hábitos de succión en niños brasileños de 18 a 59 meses de edad. Este estudio transversal fue llevado a cabo en la ciudad de Recife, en Pernambuco, Brasil. Fue aprobado por el Comité de Ética de la Universidad de Pernambuco. La muestra comprendió niños de ambos sexos menores a 5 años examinados durante la campaña nacional de vacunación contra la poliomielitis en el año 2005. Esta es la campaña con mayor cobertura a nivel de ese país. Una muestra representativa de los niños fue calculada usando el programa EpiInfo versión 6.0. Esta es otra posibilidad al momento de determinar los tamaños de muestra, que uno ya no los haga manualmente, sino utilice los software. De hecho, que ahora hay bastantes software que realizan cálculos de tamaño muestral. En este caso utilizaron el EpiInfo. Los siguientes datos fueron consignados, dice: población 133.797 niños menores de 5 años. La prevalencia estimada por artículos previos fue de 10%, la precisión fue del 2% y el nivel de confianza del 99%. Fíjense que han trabajado con un gran nivel de confianza. La muestra calculada fue de 1.477 niños, sin embargo en la campaña se obtuvo datos de 2.750 niños. En este estudio se utilizó una fórmula para estimar una proporción conociendo la población de estudio. Querían determinar la prevalencia de la mordida cruzada posterior, una variable de tipo cualitativo, un solo grupo de estudio, conocían el número de la población, por lo tanto la fórmula era exactamente la que hemos dicho, estimar una proporción conociendo la población de estudio. Y fíjense el detalle que brinda ese estudio al momento de hacer el cálculo de tamaño de muestra. En realidad deberíamos hacer trabajos de investigación como este de acá, puesto que realzan realmente al detalle los datos consignados al momento de realizar los cálculos de tamaño muestral. Este es un buen ejemplo de un trabajo de investigación. Veamos esta otra fórmula. Ahora vamos a estimar una media. Ya también acá la naturaleza es cuantitativa, es decir, un número. Pero cuando no conozca el número de la población, estos son los datos a reemplazar. El z alfa al cuadrado sigue siendo una constante, ya la conozco. El s cuadrado va a ser la varianza, y se va a entender como la varianza a la desviación estándar al cuadrado. ¿La desviación estándar de quién? La desviación estándar del promedio, es decir, cuánto más o cuánto menos se encuentra los valores que son cercanos al promedio. La desviación estándar la podemos calcular en programas tipo Excel o a través de una fórmula que elevado al cuadrado me va a dar la varianza del estudio, y en este caso D va a seguir siendo la precisión, que al ser numérica en este caso también va a tener un rango entre 3 a 5,
lo podemos poner como más menos 3 o más menos 5, dependiendo del criterio del investigador. Como le digo, es un rango que siempre fluctúa la precisión. Entonces nosotros podríamos reemplazar estos datos al momento de querer evaluar un trabajo de investigación y obtendríamos el tamaño de muestra para determinar una media sin conocer el número de la población. Veamos este ejemplo. Si deseamos conocer la media o promedio de un marcador biológico que representa el crecimiento óseo, esto obtenido en el líquido o en el fluido crevicular, de niños que se encuentren en el pico máximo de crecimiento puberal, y quisiéramos trabajar con una seguridad del 95%, es decir, un nivel de confianza del 95%, por lo tanto el alfa sería, el valor de z alfa al cuadrado sería 1.645. Recordemos que este es el valor de z alfa, y siempre tenemos que ponerlo al cuadrado porque es así como nos exige la fórmula, ¿no? Sería este valor de 1.645 al cuadrado por la varianza. En este caso decimos que queremos trabajar a una precisión de más o menos 3 miligramos por decilitro. Esto lo trabajamos en función también al piloto y a los estudios previos. Siempre recuerden valores de entre 3 a 5 unidades se encuentra la precisión. Entonces en este caso decidimos trabajar a 3 miligramos, le ponemos 3. Y tenemos la información por un estudio piloto o revisión bibliográfica que la varianza es de 25 miligramos por decilitro. En este caso la varianza del S cuadrado lo reemplazaríamos por 25, ¿no? Y obtendríamos nuestro cálculo de tamaño muestral para obtener nuestra media y determinar el tamaño de muestra final para mi trabajo de investigación. Veamos que también hay fórmulas para estimar una media conociendo el número total de la población. Esta sería la fórmula. No hay nada nuevo acá, básicamente son reemplazar los datos que ya nos informan y que ya los estamos reconociendo a través de la explicación de la clase. Por ejemplo, si queremos conocer el promedio de pérdida del reborde óseo luego del tratamiento de ortodoncia, también en tomografía computarizada, y conocemos el total de la población de estudio, en este caso, si fuese el caso de toda la base de tomografías de pacientes que acuden a un centro de radiología pre y posortodoncia, en este caso entre el 2010 y el 2013, conocemos el tamaño de la población de estudio, ¿no? Conocemos claramente que nuestra variable es de tipo cuantitativa y que tenemos un solo grupo, que son los pacientes pre y posortodoncia, ¿no? En realidad queremos conocer esa diferencia de la cantidad de reborde óseo, eso es lo que deseamos estimar. Entonces nosotros acá lo que vamos a hacer básicamente es la estimación de una media, ¿no? Esa pérdida de ósea, y reemplazamos los datos con los criterios que están consignados en la fórmula. Luego vamos a ver que hay fórmulas para comparar dos proporciones. En este caso ya no tenemos solo un grupo en evaluación, sino tenemos más de un grupo en evaluación, en este caso 2. Recordemos que no existen fórmulas para comparar 3 proporciones, 4 proporciones, solo existen hasta 2 proporciones. Lo que tendríamos que hacer es comparar el primer grupo con el segundo, el primero con el tercero, luego el segundo con el tercero, y de todas las comparaciones el que mayor tamaño de muestra nos dé, ese es el que deberíamos quedarnos como trabajo para realizar nuestro trabajo de investigación. Esta es la fórmula, es un poco larga, pero en realidad no hay nada complicado. El n siempre va a ser el número de tamaño de muestra que vamos a determinar. El valor de z alfa ya lo conocemos, correspondiente al riesgo deseado. El z beta comienza a entrar en las variables para determinar fórmulas con dos proporciones en realidad. Este es lo que sería el valor de z de la potencia de la prueba, que ya lo hemos visto en las primeras diapositivas. P1 va a ser el valor de la proporción del grupo de referencia o el grupo placebo o el grupo control o tratamiento habitual. Es la proporción esperada en el primer grupo. P2 sería el valor de la proporción en el nuevo grupo o en el que queremos comparar, o el experimental. Y el valor de P va a ser la media de las dos proporciones, es decir, sumar P1 más P2 entre 2, vamos a obtener la media de las proporciones. Un ejemplo de uso sería si queremos comparar la prevalencia de reabsorción radicular severa entre dos métodos que incluyen la radiografía digital y la tomografía computarizada con BIM. Yo quiero saber cuánto es la prevalencia de reabsorción radicular desde el punto de vista cualitativo, es decir, si hay reabsorción radicular o no la hay, ¿no? Entonces yo quisiera comparar dos métodos, me correspondería utilizar la fórmula para comparar dos proporciones. ¿Cuál? La proporción de prevalencia de reabsorción radicular en el grupo mediante la radiografía digital y mediante la tomografía computarizada. Son esas dos proporciones las que yo voy a comparar. Entonces tendría que reemplazar acá los datos, ¿no?
Recuerden que para el valor de Z alfa y Z beta ya son unas constantes que venían de la tabla que las mostré en las diapositivas iniciales, ¿no? Y los demás valores ya los conocemos cómo reemplazarlos y podríamos determinar finalmente qué tamaño de muestra voy a utilizar. Veamos este otro ejemplo. Preferencias del perfil facial, ¿no? Diferencias en la percepción de niños con y sin historia de ortodoncia, ¿no? En este caso se realizó un estudio transversal entre septiembre de 2006 y febrero de 2007 en 24 escuelas públicas en Zagreb, Croacia. Las escuelas fueron seleccionadas al azar mediante un procedimiento de muestreo por conglomerados. Fíjense cómo utiliza el tipo de muestreo. También aprovecho para realzar que fíjense cómo actualmente se vienen ya publicando en las diferentes fuentes de información, específicamente en las revistas, cómo es que se manejan los tipos de muestreo y fórmulas de tamaño muestral. Debemos estar siempre a la par. Con especial atención, dice, a la ubicación y tipo de escuela. Un total de 1.626 niños europeos blancos de esta edad se les pidió que calificaran la variación del perfil, es decir, evaluaron la preferencia del perfil facial. La muestra incluyó 713 varones, 30% con historia de ortodoncia, es decir, 70% sin historia de ortodoncia, y 913 niñas, 40% con historia de ortodoncia y 60% aproximadamente sin historia de ortodoncia. El trabajo fue aprobado por el comité de ética. Los sujetos evaluaron 16 fotografías para determinar cuál era la que más les gustaba. En este caso lo que quieren comparar es la preferencia del perfil facial, es decir, el porcentaje de preferencia respecto a una fotografía, comparando dos grupos, ¿no? Niños con historia de ortodoncia y niños sin historia de ortodoncia. Entonces, en realidad, la fórmula que le hubiera correspondido utilizar en este tipo de estudios sería una fórmula para comparar dos proporciones. Recordemos que cuando se habla de dos proporciones o dos promedios más adelante, veremos que no es necesario hablar acá de la población de estudio. Acá básicamente se comparan las proporciones de los dos grupos y no es requisito conocer la población de estudio. Lo que sí era requisito al momento de hablar de estimar una proporción o estimar una media. Tenemos finalmente esta última posibilidad, que es la fórmula para comparar dos medias, cuyos valores a reemplazar están indicados acá. Y conocemos cuál es el valor de Z alfa, el valor de Z beta, que son valores Z correspondientes tanto al riesgo deseado, ¿no? En este caso el nivel de significancia, y el beta sería la potencia de la prueba. El S cuadrado siempre va a ser la varianza, pero en este caso va a ser la varianza de la variable cuantitativa que tiene el grupo control o de referencia, siempre del grupo control. Y el valor D va a ser el valor mínimo de la diferencia que se desea detectar entre los dos grupos de comparación. Estos son datos cuantitativos. Un ejemplo de uso sería si queremos comparar el promedio del ángulo de la silla, es decir, en el análisis de Yarabak, lo que sería el valor del ángulo Nation, silla turca articular, en pacientes con relación esquelética de clase 2 y de clase 3. Yo quisiera saber cuán modificado se encuentra este ángulo de acuerdo a la relación esquelética. Entonces tendría que comparar en realidad el promedio de este ángulo en los clases 2 versus el promedio de este ángulo en los clases 3. Por lo tanto, debería utilizar una fórmula para comparar dos medias, ¿no? Y utilizaría esta fórmula. Veamos este artículo que habla de lo que es el análisis volumétrico, planar y lineal, lo que son los cambios aéreos en la faringe sobre tomografía computarizada, ¿no? Y cefalometría, lo que es después de una cirugía de retroceso mandibular. 12 pacientes, en este caso 5 hombres y 7 mujeres de esta edad promedio, fueron tratados, ¿no? Todos con cirugía de retroceso mandibular en la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Seúl, en Corea. Todos los sujetos fueron voluntarios. Todos los sujetos tuvieron una osteotomía sagital bilateral de rama para la corrección del prognatismo mandibular, realizados por un solo cirujano, cuyas iniciales son esas. La tomografía computarizada y la radiografía lateral cefalométrica de cada paciente en posición supina se tomaron antes de la operación, dentro de un mes, y después de la operación alrededor de los 6 meses, es decir, en 3 momentos, ¿no? Se evaluaron las distancias de la orofaringe y de la nasofaringe en milímetros, ¿no? En realidad lo que están haciendo acá es comparar 12 pacientes, las distancias de la orofaringe y la nasofaringe, antes, después de la cirugía, ¿no? Entonces nosotros tenemos puntualmente dos valores para comparar. Entonces podríamos conocer el promedio antes y el promedio después, tanto de la orofaringe y nasofaringe, ¿no? Antes y después de la cirugía. Por lo tanto podríamos comparar dos promedios para ver si realmente hay diferencias estadísticas,
Por lo tanto, en este tipo de estudio correspondería utilizar una fórmula para comparar dos medias, y yo podría proporcionar si realmente hay diferencias estadísticas en la media inicial versus la media final. Existen otros métodos para la obtención de tamaños de muestra. Por ejemplo, nosotros tenemos el programa Stata, la versión 11, que nos permite desarrollar esos cálculos de tamaño de muestra ya de manera virtual, vamos a decir, ya sin aplicar lo que son las fórmulas de tamaño muestral de manera manual, ¿no? Entonces nosotros le podemos pedir a la máquina, a ese software, mediante esta opción estadísticos, poder y tamaño de muestra, que nos haga el cálculo de lo que es test de medias y proporciones. Nos va a presentar esta pantalla donde tenemos las cuatro opciones: test para comparar medias, para estimar una media, para comparar dos proporciones y para estimar una proporción, y simplemente nos pide llenar los datos, ¿no? Como la media del grupo 1, la media del grupo 2, la desviación estándar del grupo 1, la desviación estándar del grupo 2. Igual, si hablaríamos de proporciones, me dicen cuál es el valor hipotético, es decir, de los estudios previos, y cuál entonces es el valor que tú obtienes en la prueba piloto, y siempre su desviación estándar. Igualmente, cuando quiero calcular las dos proporciones, cuánto es la proporción del primer grupo, la proporción del segundo grupo, y si quiero estimar una proporción, cuánto es la proporción de la teoría y cuánto es la que tú quieres estimar, ¿no? En este caso podríamos llenar estos datos. Por ejemplo, en la primera fórmula para comparar promedios, yo lleno el primer promedio y el segundo que obtenga de mi prueba piloto, lleno su desviación estándar y me va a dar la respuesta, ¿no? Y me dicen el tamaño requerido para la muestra es 17 por grupo. En este caso tengo dos grupos, por lo tanto serían 34. Siempre es por grupo. Son diferentes software que nos permiten realizar el tamaño de muestra. En este caso nos van a permitir específicamente determinar el tamaño de muestra y determinar así cuánto va a ser mi muestra final. Seguramente más detalles de este software vamos a dar cuando hagamos la clase práctica. Bien, eso sería todo en cuanto a lo que es el cálculo de tamaño muestral, y cualquier duda la vamos a resolver en clase.